Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 1. Arjuna preguntó: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quién se considera que son más perfectos? Difícil, ¿no? Hay personas que tienen el concepto de un Dios personal y hay personas que consideran a Dios una energía. Y Arjuna le está preguntando cuál de ellos es el más elevado. Pero aquí veremos en una parte de un significado de mi maestro espiritual. Dice: en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Supremo explicó que la entidad viviente no es el cuerpo material. Ella es una chispa espiritual y la verdad absoluta es todo espiritual. En el capítulo 7, él se refirió a la entidad viviente como parte integral de todo supremo y recomendó que ella trasladará toda su atención hacia el todo. Luego, además, en el octavo capítulo se dijo que todo el que piensa en Krishna en el momento de dejar el cuerpo es trasladado de inmediato al cielo espiritual, a la morada del Señor. Y al final, en el sexto capítulo, el Señor dijo claramente que de todos los yogis, aquel que siempre piensa en Krishna se considera que es el más perfecto. De manera que prácticamente en cada capítulo la conclusión ha sido que uno debe apegarse a la forma personal de Krishna, ya que eso constituye la máxima comprensión espiritual. O sea que en el mismo Bhagavad Gita está explicado que es superior. Si Krishna lo está explicando, si es mejor su forma impersonal como energía o su forma personal. Y eso ya cada uno lo toma como quiere, ¿no? Hay gente que tiene el concepto de que Dios es una energía y va a adorar esa energía. No acepta de que puede tener una forma personal. Dice: sin embargo, existen aquellos que no están apegados a la forma personal de Krishna. Ellos están firmemente desapegados, que incluso al elaborarte comentarios, incluso ellos, ¿no? Al elaborarte el comentario de Bhagavad Gita, quieren apartar a Krishna, a los demás, y trasladar la devoción al Brahma Jyoti, a la luz impersonal, a la energía de Dios. Ellos prefieren meditar en la forma impersonal de la verdad absoluta, la cual se encuentra fuera del alcance de los sentidos y no está manifiesta. Entonces ya comenzamos este primer capítulo, este primer texto de este capítulo, viendo o aprendiendo cuál es la diferencia que hay entre una relación personal o impersonal con Dios, una visión de Él como persona o una visión de Él como energía. Y esto se irá desarrollando a medida que va avanzando el capítulo. Jai. Hare Krishna. Namaste.